Paloma blanca de la paz. Los 7 secretos del ayuno que rompen muros. Capítulo 1. El llamado de la desesperación. El sol abrasador de Jericó caía sobre las imponentes murallas, como si la propia ciudad desafiara al cielo. Hace 7 días, el pueblo de Israel acampó afuera, contemplando esos muros gruesos e infranqueables. Los espías habían regresado con informes escalofriantes: la ciudad es fuerte, los hombres son gigantes y las puertas son de bronce. Rahab, la mujer cananea que escondió a los espías, observaba desde su casa en la muralla. Su corazón latía rápido. Conocía a los dioses de Jericó, dioses de piedra, sordos y mudos. Pero el Dios de aquellos extranjeros. Él hizo que el mar se partiera. Arrojó fuego desde el cielo. Mientras tanto, en el campamento israelita, Josué se arrodilló en la tienda de reunión, con las manos temblorosas apoyadas en el altar. Señor, ¿cómo derribaremos estos muros? Nuestras espadas no los tocarán, nuestras máquinas de guerra no los sacudirán. Y entonces vino la respuesta, no con un trueno, sino con un susurro. Santificaos. Ayunad. Y marchad. Capítulo 2. El primer secreto: el ayuno es un arma espiritual. A la mañana siguiente, Josué reunió a los líderes. El Señor no nos dio espadas para esta batalla, sino un mandato: ayuno y adoración. Los israelitas se miraron unos a otros, confundidos. ¿Ayunar? Contra muros de piedra. Pero Josué explicó: cuando nos humillamos, Dios resucita. Cuando vaciamos nuestros cuerpos, nuestros espíritus se llenan de su fuerza. El ayuno no es hambre, es guerra. Y así, se reveló el primer secreto. Rombo azul pequeño 1. Ayunar no es abstenerse de comer, sino alimentarse de la presencia de Dios. Ese día, mientras el pueblo ayunaba, los sacerdotes tocaron las trompetas y los guerreros marcharon en silencio. No hubo gritos de guerra, solo pasos firmes y corazones rendidos. Capítulo 3. El segundo secreto: el ayuno rompe la autosuficiencia. Al segundo día, el hambre comenzó a aparecer. Algunos murmuraron: ¿por qué no atacamos ahora? ¿Por qué depender solo de Dios? Pero Josué, con voz firme, recordó: fue la confianza en sí mismos lo que hizo que nuestros padres vagaran durante 40 años por el desierto. Dios no quiere nuestras estrategias, quiere nuestra dependencia. Y entonces se comprendió el segundo secreto. Rombo azul pequeño 2. El ayuno nos recuerda que no somos autosuficientes, Dios es nuestra única fuente. Quienes resistieron la tentación de confiar en sus propias fuerzas sintieron una paz sobrenatural. El ayuno no era un castigo, sino la liberación de la ilusión de que podían vencer solos. Capítulo 4. El tercer secreto: el ayuno desperta la fe. Al tercer día la debilidad física era evidente. Pero sucedió algo extraño: a medida que los cuerpos se debilitaban, la fe crecía. Un niño le preguntó a su padre: ¿por qué no comemos, si Dios puede darnos la victoria de todos modos? El hombre, sonriendo, respondió: porque Dios no solo quiere darnos la victoria, sino que quiere que creamos en Él antes de que lo veamos. Y así, se reveló el tercer secreto. Rombo azul pequeño 3. El ayuno es el fertilizante de la fe: cuando lo natural disminuye, lo sobrenatural aumenta. Aquellos que persistieron comenzaron a ver las paredes caer en su visión incluso antes de que sucediera. Capítulo 5. El cuarto secreto: el ayuno libera lo que está atrapado. Al cuarto día, Rahab, escondida en su casa, oró. Había oído hablar del ayuno de los israelitas y también se abstenía secretamente de comer. Si su Dios es real, que me libre, susurró. De repente, una voz interior respondió: ya eres libre. Todavía no lo entendía, pero algo en su espíritu lo sabía: esos muros no la retendrían por mucho tiempo. Mientras tanto, en el campamento, Josué reveló. Rombo azul pequeño 4. Ayunar no se trata solo de pedir, sino de dejar ir. Cuando ayunamos, rompemos grilletes invisibles. Muchos israelitas se dieron cuenta de que no eran solo los muros de Jericó los que debían caer, sino también los muros del miedo, la amargura y la incredulidad en sus propios corazones. Capítulo 6. El quinto secreto: el ayuno trae claridad divina. Al quinto día, la visión de Josué se agudizó. Vio ángeles marchando junto al israelitas.
Escuchó el sonido de las trompetas celestiales resonando más allá de las humanas. Dios le mostró: los muros ya están condenados. Mi juicio está decretado. El ayuno no es para convencerme, es para que veas lo que ya he hecho. Y así, se reveló el quinto secreto. Rombo azul pequeño 5. El ayuno agudiza nuestra visión espiritual, revela lo que Dios ya ha determinado. Los israelitas entendieron: no ayunaban para obtener la victoria, sino para presenciarla. Capítulo 7. El sexto secreto. El ayuno une al pueblo de Dios. Al sexto día sucedió algo extraordinario. Las divisiones entre tribus desaparecieron. Ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos marcharon como un solo cuerpo. El ayuno había nivelado a todos, nadie era más fuerte, más sabio o más importante. Todos dependían del mismo Dios. Josué declaró. Rombo azul pequeño 6. El ayuno rompe las barreras entre hermanos: cuando todos ayunan, todos se vuelven uno en propósito. Incluso los cananeos dentro de Jericó notaron la unidad de ese pueblo. Rahab, mientras observaba, supo: este es un ejército que ningún muro puede detener. Capítulo 8. El séptimo secreto. El ayuno prepara para el milagro. El séptimo día, al amanecer, el pueblo se levantó con una certeza: hoy sería diferente. Marcharon 7 veces alrededor de la ciudad según lo ordenado. Sonaron las trompetas y luego un grito al unísono: la ciudad es del Señor. Un temblor sacudió la tierra. Los muros de Jericó, imponentes durante siglos, se derrumbaron como si estuvieran hechos de arena. Rahab y su familia se salvaron. Los israelitas entraron y tomaron la ciudad sin que se alzara una sola espada contra las murallas. Josué, de rodillas en medio de los escombros, comprendió el último secreto. Rombo azul pequeño 7. El ayuno no es el fin, es la preparación para el milagro. Dios no actúa a pesar del ayuno, sino gracias a él. Epílogo: los muros que aún deben caer. Años más tarde, un joven llamado David, que pastoreaba ovejas, escuchó la historia de Jericó. Aprendió que las mayores batallas no se ganan con espadas, sino con ayuno y oración. Luego, cuando se enfrentó a Goliat, no se basó en su onda, sino en la misma estrategia que derribó a Jericó: la humillación, la dependencia y la fe. Y así, generación tras generación, se transmitieron los secretos del ayuno. 1. Ayunar es alimentarse de Dios. 2. El ayuno rompe la autosuficiencia. 3. El ayuno despierta la fe dormida. 4. El ayuno libera lo que está estancado. 5. El ayuno trae claridad divina. 6. El ayuno une al pueblo de Dios. 7. El ayuno prepara para el milagro. Hoy los muros pueden ser diferentes: enfermedades, deudas, adicciones, miedos. Pero el arma sigue siendo la misma. Cuando el pueblo de Dios ayuna, hasta las fortalezas más antiguas tiemblan. Esta clase de demonios solo salen mediante la oración y el ayuno. Mateo 5 y 21. Paloma blanca de la paz. Romper muros comienza cuando nos rompemos ante él. Fin. Cara rezando destellos. El silencio antes de la victoria. El sol aún no había asomado al cielo cuando Raquel se arrodilló en el suelo de tierra, con las manos temblorosas apoyadas en el viejo libro de cuero gastado. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían las mismas palabras que sus antepasados habían leído en los días de oscuridad: ayunar es alimentarse de Dios. Ya no tenía lágrimas. Los acreedores habían llamado a su puerta por última vez el día anterior y el médico, con un profundo suspiro, había dicho que ya no se podía hacer nada más por su hijo. Los muros eran demasiado altos, una deuda que asfixiaba, una enfermedad que le quitaba el aliento al niño. Pero Raquel recordó las historias que contaba su abuela a la luz de las velas, cuando la noche parecía eterna. Cuando el pueblo de Dios ayuna, hasta las fortalezas más antiguas tiemblan. Cerró los ojos y por primera vez en meses, no preguntó. Él no suplicó. Simplemente se inclinó, como un campo de trigo al viento, y susurró: aquí estoy. Rómpeme. El tercer día. Al principio la ciudad no notó el cambio. Los comerciantes seguían gritando sus precios, los niños jugaban en las calles polvorientas y el olor a pan recién hecho todavía flotaba en las panaderías. Pero algo flotaba en el aire, una tensión sutil, como el silencio antes de la tormenta. En la habitación de Rack.
Well, su hijo respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba a un ritmo desigual. Mojó un paño en la palangana con agua y se secó la frente febril, mientras las palabras de los antiguos resonaban en su corazón: el ayuno rompe la autosuficiencia. Ya no tenía fuerzas. No tenía respuestas. Y fue exactamente allí, en el vaciamiento total, donde escuchó el sonido. Un murmullo. No vino de afuera. No fue el viento ni los pasos de los vecinos. Había algo dentro de ella, una voz que no hablaba, pero que sabía. Y esa voz le dijo una palabra. Levantarse. El muro invisible. En la plaza central, donde una vez los profetas clamaron y los reyes decretaron, un grupo se había reunido en silencio. No eran muchos, solo aquellos que, como Raquel, habían sido aplastados hasta que no quedó nada más que un suspiro de fe. No hubo canciones ni sermones. Solo rodillas en el suelo y corazones abiertos como heridas. Y entonces algo sucedió. Primero, fue el viento. Una fuerte brisa, llegada de la nada, que hacía bailar en espirales las hojas secas. Luego, un temblor ligero, casi imperceptible bajo los pies descalzos de los que ayunaban. Las paredes de las casas crujieron, como si algo las empujara hacia adentro. Y de repente, un grito. No de dolor, sino de asombro. El hijo de Raquel se sentó en la cama, sus ojos brillaban con una claridad que no era la suya. Su piel, antes gris, ahora tenía un tinte rosado, y cuando respiraba, el aire iba y venía sin esfuerzo, como si nunca hubiera conocido la enfermedad. Al mismo tiempo, en las casas circundantes, cayeron de los estantes sobresellados con el escudo de armas del acreedor, cada uno con la palabra «perdonado» escrita en letras negritas. En las calles, hombres que llevaban años escondidos en las sombras, esclavos de los vicios que los consumían, dejaban caer sus petacas y cuchillos, mirándose las manos como si las vieran por primera vez. Lo que no se ve. Nadie supo explicarlo. Los médicos meneaban la cabeza, los acreedores juraban que se habían realizado los pagos, los adictos lloraban sin saber por qué. Pero los que ayunaron lo sabían. Porque había cosas que solo se movían cuando el pueblo de Dios se inclinaba. Y así, como en Jericó, como en el valle donde David se enfrentó al gigante, la victoria no llegó con gritos, ni con espada, ni con sabiduría de los hombres. Provino del lugar donde se forja la fe, en el silencio de un alma que finalmente deja de luchar contra Dios y comienza a confiar en Él. Los muros cayeron. No con una explosión. Pero con un suspiro. La primera grieta apareció en la pared del burdel de Arrosa dos Ventos, donde las mujeres, durante décadas, vendieron no solo sus cuerpos, sino la ilusión de que todavía tenían otra opción. Una grieta fina, casi imperceptible, que se extendía desde la base hasta el techo como un corte de navaja. Nadie lo vio aparecer. Solo se dieron cuenta cuando, al amanecer, toda la pared se derrumbó hasta convertirse en polvo, dejando al descubierto no los ladrillos detrás, sino un vacío tan profundo que los ojos no podían medirlo. Las mujeres, aún con el olor a perfume barato y a sudor ajeno en la piel, se quedaron quietas, mirando hacia el abismo. Una de ellas, María Luz, que no había pronunciado su verdadero nombre en 20 años, dejó caer su cigarrillo al suelo y, por primera vez, no lo recogió. En cambio, se arrodilló. En la comisaría, el jefe de policía encontró las celdas vacías. Las barras, una vez torcidas por el tiempo y el óxido, ahora brillaban como si hubieran sido pulidas por manos invisibles. Los expedientes desaparecieron de los cajones, reemplazados por hojas en blanco donde, al tocarlas, aparecían palabras que antes no estaban allí: perdonado. Libre. El diputado, un hombre que había arrestado a más hombres de los que podía recordar, se sentó en su silla y lloró sin emitir sonido. Su arma, siempre cargada, estaba fría al tacto, como si nunca hubiera disparado. En el hospital, las camas de la sala de incurables se encontraron vacías. Las sábanas, aún marcadas por la forma de los cuerpos que las ocupaban, estaban inmaculadas, sin una mancha de sangre o pus. Las enfermeras, acostumbradas a ver la muerte robar poco a poco, ahora veían los monitores apagados, las agujas. Tumbados en el suelo, los sueros se secan. Una de ellas, doña Clara, que llevaba 30 años cambiando pañales a hombres reducidos a la infancia por la enfermedad, se quitó el abrigo por última vez y salió por la puerta trasera. No miró hacia atrás. En la iglesia de San Lázaro,
donde el padre Tomás había predicado hasta que le falló la voz, el altar se partió por la mitad durante la misa. No fue un terremoto. No fue el peso de las velas. Era algo que venía desde abajo, una fuerza que empujaba las tablas hacia arriba como si algo hubiera estado enterrado allí hace mucho tiempo y finalmente hubiera decidido emerger. Cuando el polvo se asentó, los fieles vieron que el suelo se había abierto en forma de cruz, y en el centro, donde debería haber estado el sagrario, solo había un espejo. No reflejaba la iglesia. No reflejaba a nadie. Reflejaba, en cada rostro al que se acercaba, la imagen de sí mismo a los 12 años, la edad a la que la mayoría de la gente había dejado de creer en los milagros. Los niños fueron los primeros en entenderlo. Ellos, que aún no habían aprendido a dudar, salieron a las calles apuntando al cielo. No había ángeles. No hubo trompetas. Simplemente hubo un cambio en el aire, como si el mundo hubiera sido lavado desde adentro y ahora respirara de manera diferente. Los adultos, al principio, se rieron. Luego siguieron los dedos de los niños y vieron, las nubes, antes grises y pesadas como el plomo, ahora se movían en círculos concéntricos sobre la ciudad, como agua que se va por un desagüe. Y en el centro de ese remolino celestial, un punto de luz que no deslumbraba, pero sí invitaba. Nadie podría decir cuándo empezó. Quizás cuando al primer adicto se le cayó la jeringa. Quizás cuando la primera prostituta se miró la cara en el espejo y no apartó la mirada. Quizás cuando el último acreedor rompió una deuda sin esperar nada a cambio. Pero toda la ciudad se detuvo. No por miedo. No por obligación. Se detuvo porque de repente ya no había prisa. Y entonces, como quien despierta de un sueño que había durado décadas, comenzaron a caminar. No en procesión. No desesperado. Caminaban como regresando a casa después de un largo exilio, sin maletas, sin despedidas. Los pacientes dejaron sus muletas por el camino. Los ciegos caminaron con firmeza, como si vieran por primera vez no con los ojos, sino con algo más profundo. Los mudos abrieron la boca, y en lugar de palabras, salieron canciones que nadie había escuchado nunca, pero que todos reconocieron. El padre Tomás, arrodillado frente al espejo que no reflejaba, vio su propia imagen de 12 años extenderle la mano. No para sacarlo, sino para mostrar algo detrás. Una puerta. Siempre estuvo ahí, pero nunca lo había visto. Cuando lo toqué, supe que no era ni madera ni metal. Estaba hecho de lo mismo que las promesas que se cumplen sin previo aviso, como el perdón que llega cuando ya no lo esperas. Lo abrió. Del otro lado no había luz. No había oscuridad. Hubo un silencio tan profundo que dolió, como el momento previo a un abrazo después de años de distancia. Y entonces, como un suspiro finalmente liberado, pasó toda la ciudad. No porque fuera el final. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, era el comienzo. La puerta no se cerró detrás de ellos. No había bisagras, ni pestillo, ni siquiera un umbral que marcara el paso. Pero todos sabían, sin necesidad de mirar atrás, que el lugar de donde venían ya no existía de la misma manera. Las calles por las que caminaban ahora no tenían nombre, pero respondieron al llamado, bastaba pensar en ellas para que se revelaran, como páginas de un libro que solo se abre para aquellos que saben la pregunta correcta. El padre Tomás, con los dedos aún hormigueantes por el contacto de aquello que no era materia, vio que la ciudad no estaba vacía. Había personas, o algo que alguna vez había sido gente, o que algún día lo sería. Los niños jugaban con peonzas que giraban sin cesar y sus colores cambiaban según la luz que no provenía de ningún sol. Los adultos caminaban con pasos que no hacían ruido, pero dejaban tras de sí un rastro de sonidos, risas ahogadas, llantos interrumpidos, palabras que nunca habían sido dichas y ahora flotaban como humo. Una mujer se le acercó. No tenía rostro, o más bien. O tenía todas las caras que yo había tenido, la niña de trenzas que había roto el jarrón de su abuela, la adolescente que mintió sobre su primer beso, la madre que había sostenido a su hijo muerto en su regazo durante 3 días hasta aceptar que el frío era definitivo. Extendió la mano, no para tocar, sino para ofrecerla. En la palma de su mano, una llave de hierro oxidado, tan pequeña que cabría en la cerradura de un reloj de bolsillo. Ya sabes para qué sirve, dijo la mujer, aunque sus labios no se movieron. La voz surgió del aire, o tal vez del propio pecho de Tomás, como si siempre supiera esa respuesta y recién ahora la recordara. Él lo sabía.
La llave no abrió puertas. Se abrió por un momento. Y entonces comprendió por qué había cruzado toda la ciudad. No fue un escape. Fue un regreso. No al lugar, sino al tiempo, ese pequeño trozo de eternidad donde todo todavía era posible. El beso no dado, la carta no enviada, el sí no dicho. El sacerdote cerró los ojos y sintió, como un viento que solo soplaba hacia adentro, todas las versiones de sí mismo reuniéndose, el niño que temblaba en el confesionario, el joven que había dudado de su propia fe, el anciano que ahora tiene la llave y sabe que el perdón no es un regalo, sino una puerta que solo se abre desde dentro. Alguien empezó a cantar. No era una melodía, era un nombre. Luego otro nombre, y otro. Los nombres se entrelazaron, se elevaron como incienso, y de repente las calles se llenaron de sombras que tomaron forma, no fantasmas, sino ausencias finalmente colmadas. El panadero que había muerto antes de ver nacer a su hijo ahora amasaba el pan mientras el niño, ya adulto, lloraba junto a su hombro. La profesora sorda escuchó, por primera vez, la música que sus alumnos llevaban décadas tocando. Y el reloj de la plaza, que llevaba 50 años parado, sonó tan fuerte que el cielo, si es que existía, tembló como el agua cuando se arroja una piedra. Tomás se guardó la llave en el bolsillo. No lo usaría todavía. Primero, necesitaba encontrarla a ella, la mujer que una vez le había preguntado, entre lágrimas, si Dios perdonaba a quienes no sabían pedir perdón. Él vendría a ella no para responder, sino para escuchar la pregunta nuevamente. Porque ahora, en este lugar donde el tiempo era una red y no una línea, entendió que algunas cosas solo se revelan cuando estás dispuesto a empezar de nuevo. Y la ciudad, que no tenía mapa, se reorganizó a su alrededor como un cuerpo que finalmente respira profundamente después de años de contener el aire.